En el mes de agosto nos citaron, supongo que por antigüedad, nos fueron citando a los socios para que fuéramos al Palacio de los Deportes. Y allí, en una maqueta muy grande, eligiéramos el lugar que queríamos tener de abono, de localidad en el Manzanares. Y ahí elegimos, yo fui con uno de mis tíos, elegimos 7 para toda la familia, y sigo manteniendo ese mismo abono. Mis tíos fallecieron, los 2 abonos de mis 2 tíos con los que desde niño fui al fútbol son los que tienen hoy mis hijos, y sigo yendo todos los domingos al fútbol. Llueve, truene, nieve, o incluso como este año en algún partido que hemos ido 1000 y pico, porque así que hemos asistido. Y uno de ellos yo. De vez en cuando voy también a Tejerina, que tiene el abono a mi derecha, y algún otro, o me encuentro en la entrada contigo, y seguiré yendo mientras las fuerzas no me falten. ¿Qué sucedió? Pues que el campo hubo que inaugurarlo deprisa y corriendo. Hubo que suprimir la primera jornada que nos tocaba, que era la segunda de Liga contra el Barça. Hubo que retrasarlo, aplazarlo. Si no recuerdo mal, se celebró en una festividad posterior, que debió ser el 1 de noviembre, y ante la sorpresa general, el día antes de la fecha prevista para inaugurarlo, que debía ser el 4 de octubre, y en una hora absurda, la 1 menos cuarto de la mañana, pues contra el Valencia, pues ahí fuimos a la inauguración. Y empatamos a 1. El primer gol lo marcó Luis, y el segundo Paquito en el segundo tiempo en la misma portería. Bueno, años después, hace relativamente pocos, el Atleti celebró el primer gol de la inauguración del campo con don Jesús Gil de presidente, y dio un homenaje y una comida especial a Paquito como el primer jugador que marcó un gol en el campo. Y no es verdad, porque había sido Luis, que es el que marcó el primer tiempo. Pero como la historia en esta casa no se la conocen ni les importa, pues el homenaje se lo dieron a Paquito. Es sorprendente, ¿verdad? Salió además en la prensa y no hubo ni un solo periodista entonces que dijera que no fue Paquito, que ha sido Luis. Pues fue Luis el que marcó el primer gol. Pero Luis era del Atleti, ¿no? Sí, sí, claro. El primer gol lo marcó Luis. Paquito hizo el empate jugando con el Valencia. Paquito estaba, cuando vino a ese homenaje, estaba de secretario técnico del Villarreal. Y le dieron el homenaje a Paquito en vez de a Luis. Tiene gracia, y ahí por eso lo... Y efectivamente, a partir de ese momento, sin la tribuna superior, que tardaron 6 años por lo menos en acabarla, todos los primeros partidos, la tribuna era una mancha de cemento lisa, sin más, y mientras tanto los que teníamos el abono ahí, pues nos ubicaron en el lado contrario, en tribuna del lado contrario de la lateral, y ahí estuvimos hasta que pudimos ocupar nuestro asiento, que fue en el año 72. En el 72, en un partido contra el Athletic de Bilbao, recuerdo que pudimos sentarnos por primera vez. Y un mes y medio después fue el partido ya de la inauguración oficial con el España-Uruguay, que fue el último partido de Calleja en la selección, como capitán del equipo, que ganamos 2-0 y que marcaron los goles Valdez y Garte. Y... Esa es la inauguración oficial del estadio. Esa es la inauguración. ¿Pero con el nombre ya de Estadio Vicente Calderón? No, fue posterior. Eso fue posterior. Una vez ya acabado el campo, en la asamblea general posteriores, cuando alguien en la asamblea se levantó y pidió pues, justicia en ese sentido, ¿no? A mí no me gustan los nombres de las personas para los campos de fútbol, porque creo que los tiempos pasan y prefiero, pues, el Estadio Metropolitano, me gusta más decir el Manzanares, como toda la vida he dicho Chamartín. Cuando digo Chamartín, la gente mira así como dice, ¿este qué dice? Yo desde niño he dicho Chamartín y sigo diciendo Chamartín. Pero comprendo pues que para los madridistas el Bernabéu ha sido Dios, y para el Athletic Calderón no tanto, pero también muy, muy importante. Y por lo tanto, bueno, pues Estadio Vicente Calderón, pues sí, que nosotros vamos a Manzanares porque juega el Athletic de Madrid. Después y desde entonces, pues ha habido, pues fíjate, modificaciones de todo tipo, de mejoras. Al principio los asientos no eran individuales como ahora, esas sillas de plástico rojas y blancas, sino que era tal, donde además se servía para que pudieran entrar más. Hemos ido muchas veces más de los debidos, ¿verdad? Y arrejuntadillos, que habíamos más. Ahora ya pues, los asientos son individuales, se ha modernizado todo, los marcadores se han cambiado, desde aquel viejo marcador simultáneo
ahora esas pantallas donde te ponen además películas y repeticiones y cosas raras, no repeticiones de jugadas del partido que están prohibidas, sino historias anteriores y cosas de eso. Bueno, y ahí estamos, hasta que... Tenemos un problema con la niñez. Sí, ese es otro problema, sí. Me imagino que hace 8 años o 7, ¿no? Nada más. Cuando empezó la luminosis, que se comía el cemento de las gradas, y hubo que cambiar. Bueno, también hemos tenido problemas del césped, más por los conciertos y las cosas raras, alguna vez también por motivos de enfermedad de la hierba. Pero vamos, el campo, pues después de tantísimo tiempo, pues es entrañable, tiene también muy buenos recuerdos, y el problema es que ahora, pues los que nos siguen no los van a tener como los hemos tenido nosotros, como esto no cambie, claro. Vamos a voy a haceros una pregunta a los tres. Va a empezar Severino, dándonos tu conocimiento. ¿Qué crees que supuso el traslado allá en el año 66 para el club y para la afición, ese traslado aquí al Manzanares? Vamos a ver, lo ha explicado ya Bernardo. De todos modos, yo con lo que recuerdo en aquella época se decía, en Manzanares, los estadios nuevos, la gente estaba muy apegada al viejo estadio Metropolitano. Va a haber, por tanto, una pérdida de afición. Bueno, pues en los primeros tiempos no había quizá unas grandes entradas, pero también es cierto que debería tener una capacidad similar, porque todavía no estaba inaugurada la grada, con lo cual habría sitio para 50.000 o 52.000. Uy, al principio menos. Menos. Sí. ¿Qué capacidad tenía el Metropolitano, Bernardo? En los últimos tiempos llegó a tener los 75. Lo que pasa es que de pie y muy arrejuntados, ¿verdad? Pero... claro, es que en la gradona aquella, que era una hondonada natural que aprovecharon los Otamendi cuando construyeron el campo, en la gradona podían entrar miles y miles y miles y estar como fuese, ¿no? Y las mismas dos gradas de lateral, pues también era muy de poderse poner. Yo, por ejemplo, cuando era joven y había partidos que no eran de abono, como podían ser pues, los de torneos europeos o tal, y no te venía bien en ese momento sacar para retratarte con la entrada del abono, que era muy cara, o por lo menos incómoda para eso, pues tenías que ir a socios. Y te metías en socios, y he ido bastantes veces a la lateral de socios, y desde luego había momentos en que era, no te digo que agobiante, pero vamos, que pasabas estrecheces, porque entraba muchísima gente, algunos a lo mejor, supongo que hasta de tipos, como se decía entonces, que se colaban o eran amigos de los porteros o lo que fuese, ¿no? Sí. Ahora, en el Manzanares yo sí recuerdo gente muy apegada al Metropolitano y de edad, que ya no se trasladaron. Ya dijeron, esto se ha acabado, pues se ha acabado. Y ahí sí se perdió, sobre todo desde mi punto de vista, la tradición, que eso es importante. Una tradición, pero las generaciones van pasando, y si el equipo merece la atención de la gente, pues un poco por transmisión generacional y otro poco por el propio tirón del equipo, pues esa gente que no se trasladó, que finalmente se quedó en su casa, aficionados ya muy mayores, pues fueron después sustituidos por otros. Lo que yo no estoy tan seguro, aunque veo el estadio, siempre presumen de batir todos los años los abonados, el número de abonados y el número de no sé qué y el número de no sé cuántos, no sé yo si esa continuidad va... si esa afición va a continuar en el futuro. Yo creo que es que no hemos trasladado ni a nivel de jugadores lo que significa el club, ni a nivel de aficionados, ¿no? Japón, que Joder, tú sí tuviste suerte porque tú tuviste suerte porque tu generación anterior sabías perfectamente los nuevos lo que significaba este club, la esencia, los valores que había. Yo creo que lo he comentado un poco al principio, posiblemente no lo haya enfocado de la forma que me estás haciendo la pregunta, pero es que no tiene que ver absolutamente nada. O sea, lo único que se mantiene es el espíritu atlético en la afición, en los abonados, que llevamos toda la vida ahí, porque yo también me hice abonado en el 69 cuando firmamos,